Muy bien, comenzamos. ¿Cuál de las siguientes sustancias cree usted que no produce secreción ácida gástrica? ¿Cuál inhibirá la secreción gástrica? La somatostatina, ¿no? El resto, gastrina, como el gastrinoma, produce una enfermedad muy parecida a la úlcera péptica, acetilcolina, la cafeína, por eso se contraindica cafeína en los pacientes con enfermedad ulceropéptica, la histamina. La somatostatina inhibe la secreción de ácida gástrica, en general inhibe no solamente la secreción gástrica, sino también la secreción pancreática, por eso esto también se utiliza como tratamiento en las fístulas pancreáticas. Todas las siguientes entidades se relacionan con el desarrollo de colelitiasis menos una. ¿Qué letra? Colelitiasis es cálculos en la vesícula. No dice coledocolitiasis, ¿eh? Cálculos en la vesícula. ¿Anemia hemolítica? No hay que recordar hematología, ¿no? Estas son las anemias hemolíticas congénitas, ¿no? Congénitas, generalmente diagnosticadas en los niños, crónicas, porque hay anemias hemolíticas agudas que pueden venir por 2 días de ictericia, anemia, pero hay anemias crónicas, esas congénitas se pueden asociar a cálculos vesiculares, a cálculos renales, a úlceras en miembros inferiores, alteraciones de los huesos de miembros inferiores por la hiperactividad eritropoyética, ¿no? Entonces sí se puede ver. En el embarazo también, ¿no? En el embarazo se hace más susceptible a cálculos en la vesícula. Las mujeres sufren más de esta enfermedad que los hombres, las pacientes obesos lo mismo, pero acá no tendría nada de dieta rica en proteínas, sería el excepto. El resto es factor de riesgo para litiasis vesicular. Las siguientes entidades son causa de diarrea menos una, señálela. Diabetes mellitus, ¿no? Por neuropatía, diarrea crónica, hipertiroidismo también, metoclopramida es un un proquinético, así que sobredosis nos puede dar diarrea. Síndrome intestino irritable, diarrea de tipo funcional, el excepto es la hipercalcemia, ¿no? Pacientes con hipercalcemia más bien desarrollan estreñimiento. Por eso las pacientes con osteoporosis que empiezan a tomar calcio como tratamiento, el efecto adverso más frecuente es el estreñimiento. Mujer de 26 años de edad, técnica de laboratorio, presenta malestar general, fiebre, cefalea, náuseas, vómito y orina colúrica. El diagnóstico más probable es, ¿el por qué no la A? Por la ocupación, ¿no? Por la ocupación técnica del laboratorio, está en contacto con secreciones, más probable que la infección sea por hepatitis B. Lo que no cuadra acá para la hepatitis B, ¿ok?, es el cuadro clínico, ¿no? El cuadro clínico de ictericia, fiebre, eso es más común para la hepatitis A, ¿ok? El 70% de la hepatitis B y C son anictéricos, sin ictericia. Vienen por síntomas generales, náuseas, vómitos, disconfort en hipocondrio derecho. En cambio, la ictericia y fiebre es más común en la hepatitis A, pero la hepatitis A es más común en niños, no en adultos, ¿no? Esta es una paciente adulta, técnica de laboratorio, lo más probable que sea una hepatitis B. Pero recuerden que esta forma no es una forma común de presentación de la hepatitis B, no es frecuente. Solamente eso va a pasar en el 25% de pacientes, que fiebre, ictericia. En el resto, en el 75%, los pacientes vienen anictéricos. Y uno puede confundirse, pues, ¿no? Porque a veces el paciente viene por náuseas, distensión abdominal, ligero dolor hipocondrio derecho. ¿Y qué ha comido ayer? No, ay, comí en la calle, comí mucho. Ah, de repente es una indigestión, una dispepsia funcional podría pasar. Entonces hay que tener en cuenta esas dispepsias funcionales, mejor
es pedir screening para hepatitis viral, ¿no? Porque puede ser anitérico o afebril. ¿Qué le pedirían como screening? Bueno, si viene con diarrea, pues ni modo, ese es algo que ha comido mal, le ha caído mal, ¿no? Ahí no voy a pedir screening para hepatitis. Transaminasas. No le voy a pedir marcadores pues sumamente caros, ¿no? Transaminasas, ¿no? Creo que están 5 soles en mi hospital, 5 soles. Ya con eso, si transaminasas están normales, eso no es hepatitis aguda. No puede haber hepatitis aguda con transaminasas normales, ¿ok? Entonces ya si están elevados, ahí sí hay que pedir marcadores A y B y C, ahí sí, ¿no? Ahí sí está indicado, bien indicado los 3 hepatitis, porque podría ser también una hepatitis A, así sea adulto, ¿no? Entonces miren, estos son los marcadores virales. Para la hepatitis A no hay problema, un solo marcador, anticuerpos totales contra el virus hepatitis A. No interesa si es IgM o IgG, ¿no? Primero que no va a haber hepatitis crónica, pues todos son agudas. A, estoy hablando de la A. La C, también un solo marcador, anticuerpos totales contra el virus hepatitis C, ¿ok? El problema es la B, que tiene varios marcadores. Entonces miren, hay 2 antígenos, el antígeno S, que me indica infección, sea aguda o crónica, el antígeno E, que me indica replicación viral, actividad de la enfermedad. Y hay 3 anticuerpos, sí, 3 anticuerpos. El anticore contra el núcleo de la hepatitis puede ser IgM en caso de infección aguda o IgG en caso de infección crónica. Entonces esto es lo que va a diferenciar agudeza o cronicidad. La antígeno de superficie solo te dice que hay infección. Puede ser aguda o puede ser crónica. El anticuerpo anti-E, ¿no?, contra el antígeno E, y el anticuerpo anti-S contra el antígeno de superficie. Nunca los dos pueden estar positivos, ¿no? Si hay antígeno de superficie es porque no hay anti-S, pues, ¿no? Porque si hay anti-S, esto destruye el antígeno. Entonces, nunca pueden ser los dos positivos, siempre están en sentido inverso. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a revisar ese paciente que viene con distensión, meteorismo, náuseas, ligero disconfort en hipocondrio derecho, es trabajador de salud, sospecho que es una hepatitis, le pido transaminasas, me sale 1000, la TGP 700, la TGO. Siempre cuando en un proceso hepático agudo, tipo hepatitis, hay predominancia de la TGP sobre la TGO. Eso es importante, recuerden. Cuando predomina TGP sobre TGO, ese es un proceso hepático agudo. Y al revés, cuando predomina la TGO sobre la TGP, ese es un daño hepatocelular crónico. Muy bien. Entonces sospecho, me salen mis transaminasas altas, le pido marcadores B porque es trabajador de salud. Entonces, en realidad voy a pedir los 3 marcadores para B y C, ¿no? Voy a ver los marcadores B. Si fuera una hepatitis aguda, sería así. Tendría antígeno de superficie positivo, que me indica infección, el antígeno E, que me está indicando que ese virus está replicándose, el anticore IgM, porque es agudo, y el anti-E ni el anti-S son negativos, y la carga viral, medida de carga viral de DNA por reacción en cadena polimerasa, positiva. Esta prueba, carga viral, no se utiliza para diagnóstico, se utiliza para ver la respuesta al tratamiento en caso de hepatitis crónica, ¿ok? Muy bien. Pero lo pongo acá solamente a modo indicativo, para que vean, pero no se utiliza para el diagnóstico, ¿ok? Muy bien. Esta hepatitis aguda, ¿cuándo voy a decir que se convierte en crónica? ¿Qué tiempo tengo que esperar? 6 meses. Y es el tiempo en que uno tarda en producir el anti-S. Este es el que me da protección de por vida, el anti-S. Eso se empieza a formar entre el 5º y 6º mes de la primoinfección. Entonces, para llamar a este paciente hepatitis crónica tiene que haber pasado en 6 meses. Si en 6 meses el paciente no ha sintetizado el anticuerpo anti-S, entonces ese es hepatitis crónica, ¿no? Ese es hepatitis crónica. ¿Okay? Muy bien. Miren, un paciente curado, o sea, el 6º mes. O sea, al paciente con este diagnóstico de hepatitis aguda, le tengo que decir, señor, usted tiene hepatitis aguda, pero yo no voy a saber si usted se curó o no hasta el 6º mes, así que tiene que regresar al 6º mes.
Probablemente usted ya en un mes no sienta nada, ya no esté ictérico, si va a venir con ictericia ya no estará ictérico. Pero la única manera, y eso hay que informar bien al paciente, porque el paciente se va a perder si no, ¿no? Ya mejoró, ya no está ictérico, desaparece, ya me sané, nunca más regresa, y de repente hizo una hepatitis crónica. Y tiene opción de tratarse y curarse, pero si el paciente lo deja años, ya va a venir después de años, después de 10 o 15 años, con una cirrosis o con un hepatocarcinoma. Eso hay que evitar. Entonces la información tiene que ser precisa, que el paciente tiene que regresar al 6º mes, le pido sus marcadores virales, y esto sería si fuera un curado. Miren, no hay antígeno de superficie, no hay antígeno E, ya no, o sea, no hay replicación viral, y ya el anticore ha cambiado, pues ya no es IgM, ya es IgG, y ya sintetizó el anti-E y el anti-S, y no hay carga viral, no hay ADN. Este es un paciente curado. Esto va a pasar en el 95% de pacientes con hepatitis B. Y solo el 5% va a cronicidad. Miren cómo sería un crónico. El mismo paciente, que si fuese crónico al 6º mes, tiene el antígeno de superficie, no ha desaparecido. Tiene el antígeno E, ya debe haber desaparecido al 6º mes. Tiene el anticore IgG, no sintetizó ni el anti-S ni el anti-E, y tiene carga viral positiva. Este es un paciente con hepatitis crónica al 6º mes. Y hay dos tipos de hepatitis crónica, miren. Una, la activa, que tiene el antígeno E positivo, y la persistente, que no tiene el antígeno E. Y por supuesto también varía en el anti-E, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que va a ser mejor pronóstico, el activo o el persistente? El persistente, pues, porque no tiene antígeno E, poca replicación. No es que no haya el virus está ahí porque tiene antígeno de superficie, es tan poco la carga viral que la prueba del antígeno E no lo detecta, pero hay, o sea, hay poca replicación. Este paciente es asintomático, tiene pocas reagudizaciones de la enfermedad de la hepatitis es ondulante, ¿no? Pocas reagudizaciones, el tiempo en que va a llegar a cirrosis hepática o hepatocarcinoma es mucho más largo que un paciente con hepatitis crónica activa. El activo, ¿no? Ese va a ser constantemente reagudizaciones, hipertransaminemias. Va a llegar más rápido a un hepatocarcinoma, a una cirrosis. Entonces el de mejor pronóstico sería una hepatitis crónica persistente. Hay un periodo de ventana, miren acá, entre el 5º y 6º mes de la prima infección, ¿no? ¿Qué es el periodo de ventana? El periodo de ventana pareciera que no hubiese infección por hepatitis. Miren cómo está el antígeno de superficie, no hay, antígeno E tampoco, anti-E tampoco, anti-S tampoco, parece que no hubiese, ¿no? Si yo pidiese como screening antígeno de superficie, este paciente saldría como negativo, pero es infectante, porque tiene la hepatitis. Por eso que el banco de sangre, para evitar este periodo, no todos hacen periodo de ventana, ¿no? Para evitar este periodo, ¿qué es lo que pide? Anticore. El anticore sí está presente. El único marcador en el periodo de ventana es el anticore que está positivo. Que ya como está entre el 5º y 6º mes, podría ser IgM o podría ser IgG. ¿Ok? Entonces, este periodo de ventana no se presentan en todos los pacientes, ¿no? Pero hay posibilidad que entre el 5º y 6º mes que solo tenga el anticore positivo. Hay que tener en cuenta. Miren el vacunado, acá abajo, el vacunado que recibió la vacuna, un antígeno de superficie atenuado, se administró y sintetizó el anti-S, ¿ok? El anti-S. El resto de marcadores es negativo, pues, porque esto no es una infección natural, ¿no? Esta es una infección controlada para que sintetice anti-S. Entonces un vacunado solamente tendrá anti-S positivo, el resto de marcadores es negativo. Vuelvo a este curado, 6º mes, ¿ok? A este le tomo al año, ¿no? Ya pasó un año de su infección y me va a seguir saliendo lo mismo. 5 años, nuevamente marcadores virales, permanece igual. 10 años, pasa esto, miren. En 10 años desapareció el anticore IgG, ya no hay, y solo queda el anti-S. Y eso es por el tiempo de vida de estos anticuerpos. El anticuerpo anti-E y el anticore pueden estar presentes hasta 10, 15 años, desaparece.
Pero el anti-S, ese es de por vida. Queda como una marca, como un estigma del paciente que se está indicando que ha tenido la infección por hepatitis B. Entonces, un paciente de más de 10 años de evolución o 10 años de antecedente de haber tenido hepatitis B, podría tener solamente el anti-S positivo y todo el resto ser negativo. ¿Y con quién me va a confundir? Con un vacunado, miren, es lo mismo, solamente tienen anti-S, no hay manera de diferenciarlo. La única manera es preguntando al paciente en la anamnesis si se vacunó o no, la única manera. Entonces uno que ha tenido infección hace más de 10 años, 15 o 20 años, ya podría tener solamente el anti-S, haber desaparecido el anticore IgG. ¿Ya? Eso es por el tiempo de vida de los anticuerpos. Y voy a mencionar una vez que ha venido una pregunta el año pasado, el recientado, es el estado de convalecencia. El estado de convalecencia. ¿Quién es el convaleciente? El que ya se está curando, ¿no? El que está yendo a curar. No es curado porque ya completó, pues. Este es el curado. Pero antes de esa curación vendría el convaleciente, ¿no? El convaleciente. El convaleciente, que va a estar también entre el quinto y sexto mes. Ojo que el periodo de ventana que yo digo no es en todos los pacientes, es en algunos pacientes. Lo mismo va a pasar ese estado de convalecencia. En el estado de convalecencia no se va a presentar en todos los pacientes, ¿no? También va entre el quinto y sexto mes, o sea, uno que ya está yendo a curación. ¿Cómo sería? El antígeno de superficie en un convaleciente sería así, sería positivo. ¿Ok? Entre el quinto y sexto mes. El anti-S también positivo. Esa es la excepción. Yo dije que nunca los dos podrían estar positivos, ¿no? Nunca. Pero un convaleciente, todavía hay antígeno de superficie. Hay poca, pero todavía lo detecta la prueba. Hay anti-S, ya generó. Si este paciente fuese hepatitis crónica, ¿no? Porque a los 6 meses tiene el anti-S, perdón, el antígeno de superficie. Si fuera una hepatitis crónica no tendría por qué haber sintetizado el anti-S, ¿no? Así como este, negativo. Pero no, el convaleciente tiene anti-S. Eso no, ese se está curando. Sino solamente es cuestión de tiempo, ¿no? De repente un mes más y ya no voy a detectar el anti-S y va a quedar el antígeno de superficie y solamente va a quedar el anti-S. Entonces el convaleciente es esto, antígeno de superficie positivo, anti-S positivo. De repente ya el antígeno E también está negativo y el anti-E positivo, o en todo caso los dos pueden estar positivos, ¿no? ¿Ok? Pero es cuestión solamente de tiempo. Acá el convaleciente, recuérdenlo, tiene antígeno y tiene el anticuerpo en forma simultánea, que no es normal, ¿no? No es normal, pero está yendo al proceso de curación. Eso es una pregunta que vino el año pasado, en la etapa de convalecencia. Me he olvidado actualizar ya para la próxima lo actualizo. Acá está el periodo de ventana, miren, el periodo de ventana entre el quinto y sexto mes, que también sería para el periodo de convalecencia. El antígeno de superficie ya cayó, hay poca carga viral, ya no lo encuentra el antígeno de superficie. El anti-S acá está, recién está empezando, tampoco detecta la prueba y solamente acá está el anticore, ¿no? El anticore, ¿ok? Solamente anticore. Las siguientes pueden ser causa de hepatitis crónica activa. Ahora, esos pacientes con hepatitis crónica que hemos diagnosticado, esos son los que van a recibir tratamiento antiviral. ¿Cuál es el objetivo? Evitar que desarrollen hepatocarcinoma y cirrosis. ¿Se pueden curar? Sí, se pueden curar. Tienen que recibir ¿cuántos meses de tratamiento? 12, 24 meses, 48 meses, dependiendo, hasta que la carga viral sea negativa. ¿Ok? La carga viral tiene que, eso también ya ha venido en examen, ¿no? ¿Cómo controlo la efectividad del tratamiento? Carga viral cero, respuesta completa. Si la respuesta completa se mantiene por 6 meses con carga viral cero, ese paciente prácticamente se curó, ¿no? Pero aquel que recidiva, ¿no? Tiene que recibir otro pulso de 12, 24, dependiendo, hasta que nuevamente no desaparezca la carga viral. Pero si la carga viral se mantiene en cero por 6 meses, ya casi es nula la probabilidad que el paciente haga recidiva, ¿ok? Las siguientes pueden ser causa de hepatitis crónica activa, excepto
sea, ¿quién no va a cronicidad? B y C van a cronicidad, medicamentos también podría ir, la hepatitis lupoide, de lupus eritematoso sistémico puede ser crónico, citomegalovirus también es un virus no hepatotrofo, leptospira y crónico, leptospirosis crónica no existe, pues, pero es una enfermedad aguda, ¿no? Que produce anemia hemolítica, produce plaquetopenia y repercusión sistémica hace insuficiencia renal, hace hepatitis, ¿no? Hepatitis eleva las transaminasas, pero es agudo, no va a cronicidad. ¿Cuál de las siguientes son causas de hiperbilirrubinemia indirecta? Síndrome de Klinger-Najar, indirecto, una deficiencia enzimática, el síndrome de Gilbert también, ictericia el recién nacido también, ictericia el embarazo también. Acá en el embarazo, en realidad pueden dar las dos ictericias, directa e indirecta. Indirecta, ¿a qué se están refiriendo? ¿A qué cuadro? Síndrome de HELP, ¿no? El síndrome de HELP que pues, se presenta en el tercer trimestre del embarazo, se asocia generalmente a eclampsia, hipertensión, edema, proteinuria, hay hipertransaminemia, hay plaquetopenia, hay anemia hemolítica microangiopática, no es autoinmune, es microangiopática. Entonces por esa anemia hemolítica da hiperbilirrubinemia indirecta. Pero el embarazo también cursa con hiperbilirrubinemia directa, es la esteatosis del embarazo. Hígado esteatosis, la esteatosis hepática, también en el tercer trimestre. El hepatocarcinoma ha sido asociado con los siguientes factores, excepto alfa fetoproteína, más de 100, ¿no? Para hacer despistaje en un paciente cirrótico. ¿Cuál es la población en riesgo? Acá están los cirróticos. Independientemente de la causa, sea cirrosis por alcohol, sea cirrosis por hepatitis viral, sea una cirrosis biliar primaria, todos esos hígados cirróticos tienen mayor probabilidad que la población en general de hacer hepatocarcinoma. Entonces, todo hígado cirrótico anualmente debe hacerse un screening para cáncer, para hepatocarcinoma, que incluye un alfa-fetoproteína y una ecografía hepática, ¿no? Los dos juntos es igual que hacer una tomografía, ¿ok? Lógico, el costo, una tomografía, 500 soles, ¿no? Una eco, estoy hablando de la tarifa en mi hospital, una eco, 50 soles, más una alfa-feto 10, 60 soles, ¿no? Son 5 veces menos, ¿no? Entonces el costo, entonces asociar una alfa-feto más una ecografía abdominal es lo mismo que pedir una tomografía. Entonces el screening se debe hacer alfa-feto más ecografía anualmente. Antígeno de superficie de hepatitis beta es un factor de riesgo para desarrollar cirrosis, las hepatitis crónicas, las aflatoxinas, que son toxinas que se producen por alimentos guardados, almacenados. Este es un hongo que produce esta toxina y puede cruzar con hepatocarcinoma. La colitis ulcerativa es la que no tiene relación. ¿Con qué tiene relación? Con adenocarcinoma del colon. ¿Qué más? Síndrome mielodisplásico. ¿Qué más? Leucemia. Esas 3 enfermedades guardan relación con la enfermedad inflamatoria intestinal. Crohn y colitis ulcerativa. Las dos, ojos, ¿eh? Las dos y en la misma proporción. En el carcinoma de páncreas se presentan los siguientes síntomas, excepto el cáncer de páncreas es uno de los cánceres muy agresivos, ¿no? Hecho el diagnóstico, el paciente va a fallecer en los últimos 3 meses, o en los próximos 3 meses, ¿no? El cáncer de páncreas es asintomático, eso también ya venía una pregunta, no produce síntomas. Cuando produce síntomas ya no hay nada que hacer. El diagnóstico se hace y el paciente fallece en los próximos 3 meses.
¿Cuál es síntoma? Porque va a consultar. Cuando el paciente empieza a sentir dolor, ya es porque ya ese páncreas ya está infiltrado, ha dado metástasis. Hace ictericia, ¿no? Por eso va a consultar, ¿no? O porque empieza a hacer ictericia o dolor abdominal, y en eso no hay nada que hacer. La radioterapia no es efectiva, la quimioterapia tampoco y la cirugía menos, ¿ok? Entonces puede haber dolor abdominal, ¿sí? Ictericia, pérdida de peso, todo esto ya cuando el cáncer está avanzado. Pues antes el paciente no pierde de peso, no hay dolor, no hay ictericia, puede estar perdiendo de peso, sí, pero no hay ni dolor ni ictericia, algo que le llame la atención y acuda al médico. Signo de Creutzfeldt-Terrier, pues sí, ¿no? Un cáncer de páncreas, ¿no? El signo de Creutzfeldt-Terrier inicialmente, la definición inicial que se dio, estos son los médicos franceses que eran muy semiólogos, era para cáncer de vesícula, ¿no? Ese era el signo de Creutzfeldt-Terrier. Pero a la actualidad el signo de Creutzfeldt-Terrier ya tiene una gama de presentaciones que son todos los cánceres del hilio hepático, ¿no? Puede ser un colangiocarcinoma, un hepatocarcinoma, un cáncer a vesícula biliar, un cáncer de páncreas, en realidad todos esos dan masa, pues en hipocondrio derecho. Uno difícil saber si esa masa corresponde a hígado, a la vía biliar, a la vesícula, ¿no? Entonces, eso es el signo de Creutzfeldt-Terrier, que también se puede ver en el carcinoma de páncreas. Bloqueo auriculoventricular, nada tendría que ver acá, ¿no? No debe haber equivocación, no de bloqueo auriculoventricular sería, ¿no? ¿Han puesto signo de Creutzfeldt-Terrier? ¿No? Es bloqueo a veces. La mayor parte de muertes en pacientes con lesión pancreática se debe. En general, la lesión puede ser una pancreatitis, un cáncer de páncreas, no te está, en general, ¿no? Está hablando. Por todo eso podría fallecer un paciente, ¿no? Lesiones vasculares, abscesos pancreáticos, pseudoquistes, fístulas duodenales, por todo eso, ¿no? Cuando daña la vasculatura es mayor mortalidad, ¿no? Lesiones vasculares acompañantes. La prueba más específica para diagnosticar colecistitis aguda. Esto es una pregunta, será del año 90, un poco, 90 debe ser más o menos por ahí. Usualmente hacemos colecistitis aguda con una ecografía, ¿no? Esa es la práctica habitual, ¿no? ¿Y cuándo sospecha una colecistitis aguda? Dolor, hipocondrio derecho tipo cólico, ¿no? Fiebre y signo de Murphy positivo, ¿no? Y en el hemograma, leucocitosis de versión izquierda, BCG incrementada, ¿no? Parecido a una colangitis, ¿no? La colangitis también te da dolor en hipocondrio derecho, hay Murphy positivo, hay fiebre, leucocitosis de versión izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre una colangitis y una colecistitis aguda? La ictericia, pues, ¿no? La colangitis está ictérica, la colangitis no. Perdón, la colecistitis no, ¿no? Ya, pero la prueba más específica es esto, ¿no? Una colecintografía. De los siguientes fármacos, ¿cuál no es responsable de colestasis intrahepáticas? Esta también vino recientado el 2000 y tantos, en la década del 2000. Habíamos dicho que cuando hay colestasis intrahepática la causa más frecuente es un fármaco, ¿no? Fármaco hay que buscar, luego sepsis, hepatitis A, y después ya vienen las enfermedades autoinmunes de la vía biliar, cirrosis biliar primaria o colangitis esclerosante primaria. Entonces, los fármacos en realidad todos estos fármacos producen colestasis, ¿no? Es una pregunta, no está bien planteada. Todos los fármacos producen colestasis. ¿Cuál no es responsable de colestasis? Podría ser de repente, sería mejor la pregunta, ¿cuál de ellos es menos probable que presente colestasis, ¿no? Los clásicos, los anovulatorios,
¿no? Las benzodiazepinas, ¿no? Carbamazepina utilizada en los pacientes con convulsión, los tranquilizantes mayores, los antipsicóticos como la colpromacina, ¿no? Okay. Entonces acá no hay los calcioantagonistas también, la ampicilina también, o sea, el que menor sería es el nifedipino como calcioantagonista. ¿Okay? Una de las siguientes pruebas de laboratorio es indicador pronóstico de empeoramiento en un paciente con hepatitis viral aguda. ¿Cuál es el peligro de una hepatitis viral? Sea aguda A, B o C en realidad. Casi todas son de evolución favorable, ¿no? En el 99.9%, pero hay uno 0.01%, menos del 1%, que pueden desarrollar insuficiencia hepática aguda. Ese es el riesgo. Y se desarrolla insuficiencia hepática aguda, el 50-90% se van a morir, así en una unidad de cuidados intensivos. Ese es el riesgo de mortalidad en hepatitis. Pero eso felizmente está en menos del 1% de pacientes. Entonces, ¿cuál sería que me va a indicar empeoramiento? Que este paciente con hepatitis está yendo mal. La elevación del tiempo de protrombina. Este es un marcador de síntesis hepática, el tiempo de protrombina, que se eleva a las horas de un proceso hepático, por eso es utilizado como marcador de insuficiencia hepática fulminante, y no la albúmina, ¿no? La albúmina también es otro marcador de síntesis, pero la albúmina, para que disminuya, tiene que pasar por lo menos un mes. O sea, eso solamente entonces pasa en los pacientes con daño hepatocelular crónico. ¿Cuáles de los siguientes criterios de Ranson sugieren mayor riesgo de mortalidad a la admisión en un paciente con pancreatitis aguda? ¿Qué letra? La A incluye el hematocrito, que no es al ingreso, ¿no? Es un Ranson a las 48 horas. La B, mayor de 55, leucocitos más de 16.000, glucosa más de 200, verdadero. La C, no, la edad no está bien, ni tampoco la hipoxemia y hipocalcemia es al ingreso, es a las 48 horas. La D, la edad no está bien, ¿no? Los leucocitos tampoco y fluidos tampoco, porque es a las 48 horas. Acá están, ¿no? Edad mayor de 55, leucocitos más de 16.000, glucosa más de 200, TGO más de 250, lactato de... Esto tienen que saber, porque siempre preguntan, ¿no? Y a las 48, hematocrito, urea, déficit de base, calcio e hipoxemia. En la pancreatitis aguda, en las primeras 48 horas, ¿cuál de los siguientes criterios de Ranson representa peor pronóstico? Igual a las 48 horas, la única que sería la D, ¿no? El resto es Ranson al ingreso. Mujer de 22 años presenta fatiga, coluria y fiebre moderada desde hace 3 meses. Al examen físico, telangiectasias en tórax anterior, hígado palpable a 4 centímetros de reborde costal, doloroso, vaso palpable a 2 centímetros del reborde costal. Análisis, miren, las transaminasas están elevadas, bilirrubina también, predominio directo, fosfatasa alcalina ligeramente, valor normal es de 100 a 110, albúmina 2.5, normal, globulina 6.5, normal, tiempo de protrombina normal, aglutinaciones negativas, serología negativa para hepatitis B y C, anticuerpos antimúsculo liso positivo. ¿Cuál es su posibilidad diagnóstica? Entonces, es una paciente, miren, joven, 22 años. ¿Qué interpretación le daríamos a este perfil hepático? La transaminasas normal en laboratorio son 40 más o menos, ¿no? 40, 50, ¿no? 40 un promedio. ¿Cuántas veces está elevado? Casi 20 veces, ¿no? 20 veces, casi 20 veces. Y predomina la TGO sobre la TGP, o sea que este es un daño hepatocelular crónico, ¿ok? Pero es daño hepatocelular porque está más de 4 veces las transaminasas.
¿Cómo está fosfatasa alcalina? A ver, ¿dónde está? 150. Su valor normal es 100, 110. 1.5 veces. O sea, no supera los 4 veces. O sea, esta colestasis es secundaria al daño hepatocelular. Entonces, simplemente acá, como conclusión, hablo de un daño hepatocelular. Hay incremento de la bilirrubina, que también puede estar dentro del grupo de los daños hepatocelulares. Entonces, en conclusión, la interpretación de este perfil hepático es daño hepatocelular crónico. Y además me dice, pues acá tiempo de enfermedad de 3 meses. Definitivamente es un crónico. Entonces, si tenemos daño hepatocelular crónico, primero, virus, ¿no? Enfermedad viral. Segundo, drogas, incluido el alcohol. Y si no hay nada de eso, tercero, pensar en una hepatitis autoinmune. Acá te dan el dato, serología negativa para hepatitis B y C, los que cursan con cronicidad, negativos y los más frecuentes. ¿Okay? No hay ningún dato que esté tomando alcohol o algún medicamento. O sea, no es hepatitis, no es drogas, entonces la tercera posibilidad es una hepatitis autoinmune, que es más frecuente en mujeres y edad media, 20 a 40 años, que coincide. Entonces, y acá te dan un marcador inmunológico, serología negativa, anticuerpo antimúsculo liso positivo, que se presenta en la hepatitis autoinmune. Entonces, el diagnóstico sería hepatitis autoinmune crónica. ¿Okay?